dice en la actualidad. Bueno, sacrificios humanos. No había oído que había sacrificios humanos. En República Dominicana hay una creencia de que los haitianos hacen sacrificios humanos en sus ritos de vudú. En África también. A sus bueno, a sus entonces yo quisiera saber, la pregunta mía es, nosotros sabemos que el vudú es una especie de, tiene influencias de creencias, que es un sincretismo de creencias que trajeron los africanos, los esclavos africanos, y parte también del cristianismo. Entonces, ¿hasta qué punto esos sacrificios humanos que se mencionan, que se hacen en el vudú, estamos hablando, cuando hablamos del vudú, hablamos de Cuba, República Dominicana, el Caribe, ¿no? Están influenciados básicamente, son los africanos que vinieron, los esclavos africanos que vinieron aquí, en sus creencias practicaban sacrificios humanos, o fue el cristianismo que introdujo esa parte en la práctica del vudú? Mira, yo lo que he oído, eso es nuevo para mí, que en el vudú haitiano haya sacrificio humano, porque sí hay sacrificio de animales, y en Cuba la santería eso lo tiene normal, hasta el día de hoy, tú ves, lo hacen, le mochan la cabeza a la gallina y cualquier animal le meten una puñalada. Esto es como para zarabanda, ¿verdad que sí? Pero tú no tienes sacrificio humano, nunca he oído ni en la santería ni en el vudú haitiano, pero sí de animales, sí de animales. Entonces resulta que ellos ahí están con Jehová, porque cuando tú ves en las leyes de Jehová Yahvé, en el Éxodo y en Levítico, él manda matar y a rociar la sangre, porque cuando un cristiano le dicen que con la gallina rocían las sangre, señores, pero ¿qué era lo que mandaba Jehová? Era que mataran el sol, le dice a Moisés, que mate el toro y la sangre la coja y la rocía a los sacerdotes que están allá, los que están presentes, y la rocíe por el altar y eso, señores. Eso se dice ahí, y si tú no tienes mucha imaginación, como que pasó de noche, como a las 4 de la mañana, pero mi amigo, ubíquese en una situación así, mataron el toro, le cogieron la sangre, le tiraron a todo el que estaba ahí, le tiraron encima del altar. Esa es una ley de Jehová. O sea que cuando la santería te hace eso, está acorde con Jehová. No está haciendo nada fuera de esas leyes. La joven, Inés, ¿verdad? Tú, ok. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se diferencia, o sea, en un estudio de la historia, un sacrificio humano o un ajusticiamiento en una sociedad, en un Estado de Derecho, donde los ciudadanos vienen con su carga religiosa, pero hay un Estado de Derecho, hay una constitución donde la pena de muerte sí, o sea, es legal, y pueda que eso, ¿cómo se podría diferenciar en ese ¿Diferenciar qué? O sea, el que es sacrificio un humano sacrificio como tal. humano, que sería un ajusticiamiento? O sea, tú dices, hecho por religiones en la actualidad, o sea, ¿de qué se trata? Bueno, históricamente, vamos a hablar por ejemplo de la Inquisición. En muchos casos, como fue el de Juana de Arco, ella no fue asesinada por la iglesia, sino que la iglesia, luego de que la condenó, la perdonó y la entregó a la justicia. En su brazo armado. Exacto. A la Inquisición. Entonces, ¿cómo se podría diferenciar históricamente cuál fue un sacrificio? Bueno, es que la Inquisición es un momento en la historia del cristianismo. O sea, tú no vas a encontrar cosas de Inquisición por lo menos en los evangelios. O sea, tú no encuentras nada de eso. Pues, ellos tuvieron esa práctica como represión, y más en los tiempos en que el feudalismo estaba en crisis, cuando nacen las brujas y todo. O sea, te hacen toda la bulla de caerle, matar a la bruja, para que tú te olvides de la crisis. O sea, porque ese feudalismo era un aliado, o de ese feudalismo era un aliado abierto la Iglesia Católica, que siempre lo fue. Entonces ellos establecen el Tribunal de la Inquisición, tú ves, donde mataron gente en cantidad, pero es si tú no crees en eso. Y no si no creen eso, porque los cátaros, ellos eran cristianos.
Ellos eran cristianos. Ahora, cristianos que tenían ideas diferentes del Vaticano, o sea, de la ortodoxia establecida. Y ellos fueron y le arrancaron la cabeza a todo el mundo. ¿Y a quién? ¿Y cómo sabemos quién es cristiano? Eso es famoso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quién es cristiano y quién no lo es? Mátalo a todos y allá arriba que se aclare eso. No, eso no fue cuando Calvino de los otros días. Ok, Diógenes. 1600. Es decir, que la pregunta mía, como tiene un contenido filosófico, tengo que darle un pequeño adorno. Dice, si los creyentes ahí es más de difícil ayer también. de Dios aceptaban dichos crímenes, ¿por qué los seres humanos del momento actual siguen creyendo en el mismo Dios? Entonces, si todo lo que existe fue hecho por un Dios, ¿cómo se explica ese Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde estaba antes del universo? ¿Y por cuánto? Si la situación actual de los seres humanos se debe a su incapacidad de pensar sobre lo que es lo verdadero y lo falso. Mira una cosa, el Imperio Romano duró como 1000 años, pues, ¿verdad? Como 1000 años se tiró. Ley, batuta y constitución de Occidente y de Oriente. Eso no lo hicieron a base de espada, a base de soldados. O sea, el imperio no se mantenía si tenía como base eso, la represión. No se mantenía. ¿Tú sabes cómo se mantuvo? Por la promoción, meterte hasta los huesos que, por ejemplo, el emperador Octavio, que fue Augusto, a ese divino, o sea, el emperador es divino. Lo primero que te hace, digo, en la antigüedad se practicó eso mucho. O sea, los reyes de Egipto y la mayoría de todos esos reyes por ahí eran hijos de Dios. O eran dioses o hijos de Dios. O sea, el faraón era un dios en la tierra, ¿verdad? O, vamos a decir, él estaba haciendo como su curso para Dios y cuando se moría ya se convertía en un dios. Entonces, tenían que manejar el aspecto religioso, o sea, en base a represión solamente no podían. Entonces, ¿cómo se ha mantenido el cristianismo? Se ha mantenido porque el cristianismo en el siglo IV, o sea, ¿cómo se entroniza primero y luego cómo se mantiene? En el siglo IV a Constantino le dio un resultado tremendo y él no era cristiano, él no fue, bueno, en su lecho de muerte, le da a y él que son bien, pero ya está en su lecho de muerte. O sea, en su vida se la pasó porque era un criminal, era un asesino. Entonces, ahora, él necesitaba no la religión de él, que era la de Mitra, una organización como la que tenía la Iglesia Católica, que en Occidente y Oriente estaba bien organizada y era sólida. Dice, eso es lo que yo quiero. Entonces, amado, hay que decir que los que creen en Dios en el momento actual no tienen la capacidad de distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Bueno, es que es una creencia, o sea, es una creencia, o sea, es una creencia, cuando es una creencia, sí. Cuando es una creencia, ahí no hay posibilidad, o sea, ¿cómo tú bregas con una creencia? Ella cree eso, o sea, yo creo que ese poste de luz que está en la esquina fue el creador del universo, y viene el científico Carlos Márquez y me dice y me demuestra que no, que ese poste de luz, tú puedes demostrar lo que te dé la gana, esa es mi creencia. O sea que es creencia. Ok, continuamos, Kilvio. Bien. Un saludo especial para el científico de cabecera de Ateodón, el señor Carlos Márquez. Bien. Un aplauso para Carlos Márquez. Bien. Bien. Señores, esta charla yo tuve la suerte de tenerla a mano antes de la publicación y realmente yo sentí que he aprendido muchísimo. Ni todos los canales de YouTube que yo he visto, Carlos, ni lo que tú has visto te había abierto tanto los ojos para entender el asunto de la Biblia. Nunca había leído. Sí, entonces
pero a pesar de todo, hay algunas cosas de las que yo tengo que preguntarle al profesor porque me tienen intrigado. El caso de los sacrificios, ¿en qué momento de la historia de la humanidad comienzan? ¿Cuándo se logra crear una estructura de un hechicero que logra controlar a la gente y hacerle entender que el sacrificio humano es necesario para calmar la apetencia de esos dioses? En el caso de México, quiero decirle que yo estuve en México y estuve en el mismo sitio de los sacrificios en donde supuestamente se sacaba el corazón. O sea que Hernán Cortés posiblemente no viera eso, pero ya había oído y había hablado de eso. Y para darle más verificación a eso, decía que lo había visto quizá por Catalejo, no sé cómo. Pero en el caso, sí, la pregunta, sí, es una pregunta. La siguiente pregunta es, si el caso de las vírgenes que se reservan para Jehová no implica que realmente los hebreos tuvieran alguna figura física que representara realmente a ese Dios Jehová, porque algo iba a hacer con esas vírgenes. O sea, evidentemente que para algo las reservó. Esa es una pregunta. ¿Para qué la reservó? Sí. No lo dice, es que no lo dice, o sea, te deja la... Sí. Lo dice, pero usted no lo dice. La tercera pregunta es, en el caso del Cordero, realmente el hecho de que se hable de un Cordero, ¿por qué se implica a Jesús como un ser material que supuestamente va a ser sacrificado, cuando realmente en lo que se habla en los primeros escritos de los evangelios es de el sacrificio de animales, no de sacrificio humano? ¿Por qué Jesús implica un sacrificio humano realmente para la religión hebrea? O sea, ahí está claro, o sea, es una figura que usa el autor de la tercera versión, que es la de Juan, y expresa su deseo. O sea, el Cordero de Dios que quita los pecados. Eso es él hablando, eso es él diciendo, eso es él imaginando. O sea, ahí tú, en todo el resto y los otros tres evangelios, ahí en ninguna parte dice que su papá dijo, mira, póngamelo ahí. Ahí no lo dice en ningún momento. Como yo digo ahí, la cosa de que dio a su hijo unigénito, ahí no dice, ahí dice dio a su hijo unigénito, pero no dice, pero sacrifíquenlo delante a mí, sacrifíquenlo a mí para yo perdonar la humanidad. Eso no lo dice por parte. Además, es el narrador que lo dice. ¿Tú ves? Es el narrador. Pero cuando Jesucristo habla, hasta se opone a los sacrificios, aunque él tiene una contradicción, porque él cita a Oseas oponiéndose a los sacrificios, ¿verdad? Que es raro que un Dios esté citando a un hombre, y tú no eres Dios, cítate a ti. Entonces él cita a Oseas contra los sacrificios, dice que no quiere sacrificio, que lo quiere que lo amen, es que dice Oseas, no misericordia, porque él dice misericordia, pero Oseas dice que lo que quiero es que me amen. O sea, que dice Jehová según... sacrificio y ofrenda no quiero, sino misericordia. Sí, exacto. Sí, Está no, bien, está bien. Sí, exacto. Así que dice el texto. O sea que el sacrificio del animal es lo que estaba en la mente de todo el mundo. O sea, no había sacrificio humano. Entonces, este señor, el que hizo, el autor del Evangelio de Juan, él toma eso, o sea, el sacrificio a los dioses de animales, y pone que es Jesucristo el que va, pero es una idea, una figura poética, si se quiere. Pero cuando tú vas a la realidad de los evangelios, coño, pues yo estaba buscando que tuviera aquí eso no está aquí, no está en ningún lado. Y como tú ves ahí, cuando tú empiezas a leer, tú encuentras no menos, porque yo me fui a diferencias de peso, diferencias grandes, ¿verdad? De los diferentes Jesucristo, y hay no menos de 7, pero si tú tomas la diferencia en cada uno de los evangelios, si tú lo tomas por
por diferencias menores, óigame, hay muchísimos Jesucristo. Pero que ya eso es cristología. Hay diferentes cristologías. Pero Jesucristo como tal, con características propias, diferenciadas, hay no menos de 7. No menos de 7. Cuando usted dice que usted cree en Jesucristo, usted ahí, ¿en cuál Jesucristo que usted cree?